Y me faltan las voces, la voz de Gabo, la voz de Vero, y creo que fueron todos los que cantaron, ¿verdad? Y mi esposa que también cantó hoy, también ella, bueno, no me fijé. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Contentos? ¿Sí? Díganle a su cara, estoy contento, no se crean. No, qué bueno, me da mucho gusto. Hoy vamos a continuar con el libro de Santiago. Santiago, como les llegué a mencionar, quien escribe el libro es un hermano de Jesús. Es un hermano directo, es un hermano en la carne, pues, eran hermanos. Y veíamos en el capítulo 15 de Corintios que él fue uno de los que vio a Jesús resucitado. Y este hermano de Jesús, Santiago, escribe este libro, y a mí este libro me gusta mucho. Es un libro con una riqueza impresionante porque toca un asunto fundamental en la vida de un creyente. El cristianismo es para vivirse, no es para leerse, no es para memorizarse, no es para ser simpatizante, es para vivirlo. Y si no se vive, se cae en una actitud religiosa que no nos lleva a ningún lado. Y es un engaño terrible. Por eso me encanta a mí Santiago. Yo me identifico porque tiene un lenguaje muy amigable, pero muy directo. ¿Sí me explico? Las cosas cuando se nos hablan de manera directa puede que nos impacte, nos duela, pero generalmente provoca un cambio en nosotros. Y el lenguaje que usa Santiago es un lenguaje muy acertado, muy exhortador, muy orientado a hacernos reaccionar y que analicemos quiénes somos. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar de las obras de la fe. Este tema suele ser un tanto, crea confusión a veces en la vida de la gente. Y vamos a entender la importancia que tiene este tema. Y vamos para ello a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vean lo que dice ahí, Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, somos salvos por fe, no por obras. Y eso dice la Biblia, somos salvos por fe, no por obras. ¿Ok? Eso está clarísimo, está claro. Esto lo escribe Pablo, lo escribe en Gálatas, lo escribe en Romanos, lo escribe en Corintios, por todos lados está. Eso es absoluta y totalmente real. Vamos a leerlo en el libro de Romanos, vamos al capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿qué dice? Sin las obras de la ley, subrayenle, sin las obras de la ley. ¿Okay? Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, ¿qué dice? Creíste en vano. Aquí Pablo nos vuelve a decir que somos justificados por la fe, pero dice, si retenemos la palabra que les fue predicada. Eso le decía a los de Corintios. Dice, entonces son salvos, si no, creyeron en vano. Aquí empieza a mostrar que puede haber creyentes que creen en vano.
porque están creyendo en lo que no deben de creer. ¿Ok? Quiero ser un poco más claro y más directo. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vean lo que Pablo le dice a uno de sus líderes, tal vez el líder más importante que llegó a tener Pablo en todo su movimiento misionero. Le habla a este joven y ven lo que le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Se fijan la expresión que usa? Pablo reconoce en Timoteo que él tiene una fe que no es fingida. Es decir, retiene la buena palabra de Dios y tiene fe en Jesús. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Pablo reconocía que tanto la abuela como la mamá de Timoteo tenían una fe genuina, una fe correcta. Y al final dice, y en ti también. En ti también la hay. Entonces, tenemos que entender algo. Si hay fe correcta, también hay fe incorrecta. Si hay fe no fingida, es porque también hay fe fingida. Y una fe fingida es una fe teórica que no se vive correctamente. No se vive correctamente. Y eso es un engaño. Eso es un engaño que no nos puede pasar a ninguno de nosotros. ¿Sí? Hacia el final del capítulo 1, Santiago dice, la verdadera religión es tener cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los reos en la cárcel. No sé si me explico. O sea, esa es la verdadera religión. Todo el mundo pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la buena? ¿Se imaginan alguno de ustedes que fallece y llega al reino de los cielos y llegas y preguntas, oiga, ¿y aquí qué onda? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? ¿Y tú crees que alguien va a salir y te va a decir, pues ¿de qué religión vienes? Pues de esta, pues pase a la ventanilla número tal. No sé si me explico. Eso no va a pasar. Jesús va a reconocer a los que son suyos, a los que creyeron en Él y a los que lo demostraron con su vida. ¿Por qué Pablo le podía decir a Timoteo, tienes una fe no fingida, al igual que tu abuela y tu mamá? Porque vio la vida de los tres. ¿Sí me explico? Cuando tenemos fe y tenemos la fe indicada, correcta, nuestra vida lo refleja. Y eso es lo que aborda Santiago. Tener una fe correcta. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso establece una verdadera fe. ¿Sí? Si a mí alguien me pregunta, ¿usted tiene religión? Francamente no. Y no nos dedicamos a crear una religión. ¿Están todos de acuerdo? Lo único que predicamos es a Jesús y a Jesús resucitado. A ese es al que predicamos, porque aspiramos a que tengan una fe genuina, honesta, no de nombre, no de ribete. Y quiero aclarar algo. Puede haber cristianos en una iglesia con una fe fingida. ¿Se oyó? Que quede bien claro. Que quede bien claro. Yo no me identifico con Santiago. Te tengo que decir la verdad. No te puedo dar palmaditas y quédate y síguele. No, tengo que hacerte reaccionar y que ubiques quién eres y en qué estás creyendo. ¿Ok? Y eso vamos a ver hoy. ¿Sí? Eso vamos a ver hoy. Por eso la visión de este año es que tengamos una genuina vida como creyentes. ¿Sí? Un día un joven en una clase bíblica le pregunta a su maestra, era una maestra, le dice, ¿cómo le hago
para vivir en el cristianismo haciendo lo que yo quiero. ¿Sí entienden el sentido de la pregunta? Y la maestra acertadamente le dice, para vivir en el cristianismo y caminar en el cristianismo, tienes que vivir para hacer lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. ¿Se oyó esa? ¿Sí me entendieron? Ya no decides tú. Y la Biblia lo dice muy claramente. Te voy a llevar a... Vamos a Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Vean el siguiente versículo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y subrayo, si quieres vivir una vida haciendo lo que tú quieres, tienes una enemistad con Dios. No estás creyendo de la manera correcta. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Eso es imposible. Es imposible porque hay creyentes que le andan buscando, no sé si me explico. A ver cómo acomodo la Biblia para sentirme bien, pero seguirle dando vuela a las cosas que yo quiero hacer y que me gustan. ¿Cuántos aquí cometieron pecado alguna vez en su vida? Bajen la mano. No la vuelvan a subir. ¿Y a cuántos les gustaba hacer lo que hacían? No. Tú tienes que vivir para hacer lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Eso no significa ser robots o zombies. Significa que has decidido tener una fe genuina, porque buscas las cosas del Espíritu, no las cosas de la carne. Dicho sea de paso, los que buscan las cosas del Espíritu, esos son hijos de Dios. Y los que no, contéstense ustedes de quién son hijos. Los que van y buscan las obras de la carne. Aguas, amados. Aguas. La tarea de la iglesia no solo es enseñar, también es confrontarte y que decidas vivir correctamente. Esa es tarea de la iglesia. Lo he dicho por muchos años y nunca me cansaré de decirlo. Si no estás en una iglesia que te incomode de cuando en cuando, estás en la iglesia equivocada. Porque entonces siempre te están dando por tu lado y no pasa nada. No. Nuestra iglesia nos debe de incomodar y debe de llevarnos a buscar a Dios y hacer lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, vamos a adentrarnos en esto que Santiago quiere mostrarnos y a entender lo que Dios quiere que entendamos esta mañana. Ve en ese mismo versículo 13 y 14 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Ve el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. ¿Cuándo tienes una pertenencia en la familia de Dios? Cuando estás buscando hacer la voluntad de Dios. Si no, estás engañado, hermano. Puedes venir aquí y darte tus golpes de pecho, lo que tú quieras, pero eso no cambia tu vida. Tu vida son los hechos que tú vives día a día y donde le demuestras a Dios que realmente lo amas y lo sigues. Si no, estás engañado. Estás engañado. Yo entiendo que no todo es perfecto y que de repente te tropieces. ¿Sí me estás entendiendo? Esa es otra cosa. Pero el deseo de tu corazón es agradar a Dios.
y buscar su voluntad en tu vida. ¿Ok? Pero vamos a Santiago. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Vean Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué dice? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, ¿qué dice? Si no tiene obras, ¿es qué? Es una fe muerta. Como que parece que Pablo y Santiago se contradicen, porque Pablo dice, no sois salvos por obras, sino por fe. Y es cierto, pero una fe sin obras es una fe muerta. Déjenme decirles una frase de Calvino, uno de los grandes reformadores de la historia de la iglesia cristiana. Él dijo, la fe sola salva, pero una fe que salva nunca está sola, siempre lleva obras. En pocas palabras, si tú dices que tienes fe, debe de haber buenas obras en tu vida. Hace rato empecé hablando del libro de Gálatas, donde dice que somos justificados por la fe y no por las obras, pero en el capítulo 6, versículo 9, dice, no te canses de hacer el bien. ¿Sí me están oyendo? Cuando tú decides creer en Jesús, de ti emanan y te conviertes en una fuente de buenas obras. Esa es una fe genuina. Genuina, porque has decidido vivir conforme a la voluntad de Dios y te mueves en esas obras y caminas. Miren, ha habido gente que, supe de una persona que ya no quiso estar en esta iglesia, porque siempre que le hablaban era para pedirle algo. Cosa que no es cierta, yo llegué a hablarle por otros motivos, pero bueno, no discutamos eso. Pero cuando te pidamos que sirvas, es para que muestres que tu fe es genuina. ¿Sí me estás oyendo? Es genuina, es honesta. Quieres hacer algo por los demás. Anhelas hacer algo por los demás. ¿Cuántas van a venir el día de Entre Amigas a servir? Levanten la mano. Una pregunta, ¿les van a pagar algo? ¿Y por qué lo hacen? Porque anhelan que alguna de las personas que por primera vez vienen a la iglesia conozca a Jesús. Y ese día se visten, se uniforman, ponen su mejor cara, dejan afuera las broncas y todas sonríen sirviendo, porque se trata de mostrar la persona de Jesús. Y al terminar, a lavar platos, a acomodar todo y se llevan una recia. Y luego acomodar las mesas y las sillas. Y empiezan un día antes. No sé si me explico. Ustedes pueden ver eventos, pero si tú no has servido, tú no ves todo lo que hay alrededor de eso. Hay mucho trabajo. Y doy gracias a Dios por todos los que sirven en su iglesia, porque se están moviendo en una fe correcta. ¿Sí me están siguiendo? Quieren hacer algo por los demás. Nuestra fe tiene que mostrar genuinamente quiénes somos. No solo milagros, aunque es un milagro que vengas y trabajes y que no te paguen. ¿O alguien trabaja y no le pagan? ¿No es un milagro ese? Sí. De veras. Miren, yo trabajo y soy consejero de empresas. Y en una empresa, si alguien no sirve, cámbienlo.
¿Sí me vieron? Pero les pagas y les exiges. Aquí no se le paga a nadie. A nadie. Se les exhorta a que demuestren que su fe es genuina. Porque tú un día conociste a Jesús porque alguien decidió servir sin conocerte. Yo doy gracias por un joven que me compartió ya se me olvidó hace cuántos años, pero se tomó la molestia de agarrar su Biblia e ir y hablar conmigo porque yo quería saber de Jesús. Y fue y lo hizo. En lugar de que yo hubiera ido, el cuate fue. Lo vi 2 veces en mi vida y no lo he vuelto a ver. Y de cuando en cuando Dios pone en mi corazón dar gracias por su vida. ¿Sí me están oyendo? Ni supo a quién le estaba predicando. Y tal vez ni entendía lo que estaba pasando y lo que Dios iba a hacer. Pero él decidió servir un día y fue y mostró su propia fe. Y esa fe me hizo que yo conociera a Jesús. No lo he vuelto a ver. Sé que es de Tamaulipas, ni de su nombre me acuerdo. Pero fue un cuate en la universidad que fue y me habló. Así estuvo. Nuestra fe es una fe que debe demostrar en quién creemos. Cuando viene la gente y me dice, tengo este problema, yo les hago una pregunta siempre. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién crees? Oye, tengo cáncer. ¿En quién estás creyendo? Entiendo su dolor, entiendo sus circunstancias, pero ¿en quién estás creyendo? ¿Cuántos saben que las pruebas, nos lo dijo Santiago en el capítulo 1, son una grandísima oportunidad de demostrarle a Dios que creemos en Él? Por eso dice que tengamos por sumo gozo o que tengamos alegría de que nuestra fe va a ser probada. Porque Dios quiere que tú y yo nos demostremos a sí mismos y a Él que tenemos una fe genuina. Una fe honesta, una fe real. Amado, quiero que entiendas, el día que llegues delante de la presencia de Dios y que seas llamado, Jesús va a saber si estás con Él o no. ¿Están conmigo todos? ¿Creíste en mí o no? Esa es la realidad. No va a preguntar de qué iglesia vienes, es quién eres. ¿Qué relación tuviste conmigo? ¿Nos conocemos tú y yo? ¿Me dejaste moverme en tu vida? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Cuántos están contentos con la plática? Va directa. Va directa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pregúntatelo tú. ¿Quién soy? Jesús sabe quién soy. Lo he buscado en la intimidad. He hablado con Él. Le he obedecido. ¿O sigo siendo medio rejego? ¿Saben lo que es un rejego? El que le dices y le dices y no hace nada. Sensibilicémonos. Por eso yo insisto que cuando las pruebas son tan duras, es porque Dios requiere un mayor nivel de intimidad con nosotros. ¿Sí me están oyendo? Y Dios está tratando de entrar más profundamente en una relación que ya tenemos con Él, pero quiere que esa relación crezca y se intensifique. Se me estaba yendo la palabra. Que sea cada vez más y más profunda. Y eso se nota, eso es evidente, eso refleja a quién estoy siguiendo. Y si estoy buscando hacer mi voluntad o lo que yo quiero o lo que Él quiere. Ahí está el asunto. Por eso me encanta Santiago. Va y confronta directamente.
Vamos a seguir leyendo el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Ahí está el asunto. No le demos vueltas. No existe un aparatito para ver cuánta fe traemos. Existe un reflejo de lo que es tu vida y de lo que es la mía. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que dice creer en Jesús. Eso no sirve de nada. Los demonios también creen y tiemblan. Lo que importa en tu vida y en la mía es qué tanto ha hecho Jesús en nosotros y qué tanto le creemos. ¿Qué tanto le creemos? ¿Qué tanto le creemos? Eso se demuestra. Olvídense de religiones, de denominaciones. Eso no importa, eso es puro show. Eso es sectarismo, ¿sí me están oyendo? La realidad es la relación con Él. Me han preguntado infinidad de veces, oiga, ¿qué le puedo decir a una persona que no quiere creer en Dios? Solo dale una oportunidad a Dios de que entre en tu vida y vas a saber quién es Jesús. Y les voy a decir por qué. Si había alguien duro, era yo. Si había alguien cerrado, era yo. Conocí a Jesús en el momento más duro espiritual de mi vida. Yo no quería saber nada de Dios. No quería saber nada. Pero una vez que lo conocí, entendí lo que era rendir mi vida. Y no fue en automático. Anduve dando tumbos por ahí. Pero con su poderoso amor y la guianza de su espíritu, llegué a entender lo que Dios quería de mí. Y amorosamente me fue abrazando y abrazando. La semana pasada fue el domingo pasado, recibí un WhatsApp de un primo mío. A este primo le compartí por teléfono. Primero a su mamá y luego a él. Su mamá falleció. Y él estaba en un momento muy difícil de su vida. Y se separó. Lo dejaron propiamente. Y se llevaron a sus hijos a otro país. Y llorando un día me dijo, ¿sabes qué, primo? Ya no quiero saber nada de Dios. Y gracias a Dios me dio las palabras correctas para animarlo, porque le dije, si tú te separas, tus hijos se van a perder, al igual que tú. Y van a ser peores que tú. Y ahí lloró. Me dijo, oye, qué duro eres. Le dije, te tengo que decir la verdad. Pidió perdón, volví a orar por él. De esto hace alrededor de unos 14, 15 años. Y él siguió año con año, pero tuvo que perdonar a la esposa que lo dejó. Y sigue yendo 3 o 4 veces al año a ver a sus hijos. Y me mandó un video donde uno de ellos se bautiza. Y le preguntan, ¿por qué te quieres bautizar? Y el jovencito de 14, 15 años dice, For Jesus' glory. Para gloria de Jesús. Ese día le mandó un WhatsApp a las 7 de la mañana a su papá diciendo, papá, ya me cansé de vivir mi vida buscando agradar a los hombres, hoy quiero agradar a Dios y quiero hacer lo que Él quiere de mí. Y por eso se decide. Y yo veo el video de su bautizo. Le digo, primo, ¿por qué me lo mandas? Me dice, tú tuviste la culpa. Porque tú tuviste fe. Y me dijiste algún día,
Si tú sigues, vas a ver a tus hijos agarrarse de Jesús y ahí va a venir toda tu descendencia. El otro se bautiza la semana que entra. Son 2 hijos. ¿Por qué te la quise platicar? Muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. ¿Sí me están oyendo? ¿Cuál es tu fe? ¿Dónde están las obras de tu fe? ¿En quién estás creyendo? No es porque sea yo especial. Para nada. Pregúntenle a mi mujer y les va a decir la neta. Pero sí he decidido creer en Él. Y a pesar de mí, Dios se mueve. Dios se mueve. Me falta mucho. Pero ¿sabes qué? Quise poner mi fe en juego y decirle: Jesús, tú me vas a ayudar. Y prácticamente, y no es presunción, es para gloria de Dios, puedo escribir un libro de las cosas que han pasado. Fácil. ¿Qué esperas tú, amado? ¿Qué esperas tú? Yo estoy en mi proceso, luchando por cambiar mi vida y por ser más como Él quiere que yo sea. Pero cree en Él. Y que Dios se mueva en tu vida porque tú decidiste creer en Él. Y pudiste ministrarle fe a otros, o pudiste ayudar a otros, y bendecir a otros que ni te conocen, ni saben quién eres. ¿Están conmigo? Eso es tener una fe viva, genuina, honesta. Saber qué quiere Dios de mí. Y Santiago lo dice. Mas si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, versículo 21. 21, por favor. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Muchos dirán, bueno, ¿por qué Abraham fue nombrado el padre de la fe? Porque iba a sacrificar a Isaac. Dice, ni lo sacrificó. Eso es cierto. Pero estuvo dispuesto a hacerlo y no lo hizo porque el padre lo frenó a tiempo. Pero él sabía, si lo sacrifico, Dios me lo va a regresar. ¿Sí? Vean lo que dice después. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó? ¿Por qué? Por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros sabéis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí están entendiendo lo que dice ahí? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque las obras justifican que su fe es genuina. ¿Me siguieron todos? Asimismo también Rahab, se pronuncia Rahab. ¿Se acuerdan de aquella mujer prostituta que vivía en la muralla de Jericó? Dice la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y hay que entender bien lo que hizo Rahab. Rahab puso su vida en juego. Él le dio la espalda a su pueblo, a sus autoridades, por hacer la voluntad de Dios, y puso su vida en juego. Si la hubieran agarrado, la hubieran matado. Por eso Rahab tuvo una fe con obras. Esa es una fe genuina. Por eso la ves en el libro de Hebreos. No solo a Abraham, también a ella. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué? Pues está muerta.
Me encanta lo gráfico de Santiago. Es como un cuerpo. Sin espíritu está muerto, y una fe sin obras está muerta, no sirve de nada. Versículo siguiente. Porque como hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos ¿qué? Mayor condenación. Ahí está otro capítulo. Pero Santiago nos dice, si quieres estar seguro que tienes una fe genuina, ve las obras de tu fe. Ve las obras de tu fe. Eso determinan la fortaleza y la genuinidad de lo que tú estás creyendo. ¿Okay? Y quiero que sepan algo. Una de las obras más importantes de tu fe es creer que tú vas a cambiar. ¿Oyeron lo que dije? ¿Cuántos creen que tú puedes ser una persona diferente? Tienes que creerlo. Créetelo tú y camina en ello. Vívelo. Yo tengo que ser un hijo de Dios, porque el ADN de mi Padre está en mí y soy como Él es. Soy como Jesús. Camino como Jesús, vivo como Jesús. Ayer tuvimos Alfa. Los que no vinieron, no se rajen, regresen a la que sigue. Es que en mi equipo faltaron algunos. Pero decían, ¿por qué Jesús es el hombre más famoso que ha existido sobre la tierra? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué es el hombre más famoso? Y a mí me lo preguntaron y yo les dije, miren, ningún líder ha muerto y resucitado. Todos los líderes que se han muerto siguen muertos. Es el único que ha resucitado. Número uno. Y número dos, fue un radical. Todo el mundo decía ojo por ojo, diente por diente. Y él decía, si te golpearan una mejilla, pon la otra. Ama a tus enemigos. Lleva la carga de tus enemigos. Fue en contra de este mundo. Y es el radical más grande que existe. Y ese radical se quiere levantar en ti y transformar tu vida. ¿Cuándo eres un radical de Jesús? Cuando vives como Él vivió. ¿Ok? ¿Quién quiere orar esta mañana? ¿Quién quiere decirle a Dios, yo quiero tener una fe genuina? Quiero tener una fe honesta. Que tú te muevas en mi vida, Señor, y que yo pueda avanzar en esa fe y crecer conforme a tu voluntad. Si ese es tu caso, ponte de pie y vamos a orar. Muchos predicadores se preocupan cuando van y evangelizan porque la gente diga la oración de salvación. Esa oración no es la importante. El asunto importante es que la gente quiera tener una fe genuina en Jesús. Con todos los ojos cerrados, cierren todos sus ojos. Yo quiero orar por aquellos en que esta mañana, tarde ya, quieren decirle a Jesús, yo quiero tener una fe genuina, una fe honesta, una fe que refleje en quien creo. Si ese es tu caso, levanta tus brazos al cielo y dile, Dios, yo quiero una fe de ese tipo. Yo quiero tener una fe genuina, una fe honesta, Señor Jesús. Que tú me conozcas porque creo en ti y porque quiero hacer tu voluntad y no la mía. Yo renuncio a todos mis deseos fuera de orden y decido creer en Jesús, rendir mi vida, darle las riendas de mi corazón, de mi mente y de todo mi ser y transformar plenamente mi vida. Te lo pido, Señor Jesús, de todo corazón, que no sea una emoción, que sea una decisión que me cambie, que me transforme en lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén
Amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Y con el mejor deseo, que Dios produzca fruto en sus vidas de lo que hoy escucharon. Que Dios los bendiga a todos.